¿Qué tal? Toca el turno ahora de estudiar las funciones que presta la capa de transporte en la capa de aplicación. En esta parte del curso vamos a seguir utilizando el material de los profesores Jim Quiroz y Kit Ross. Estamos estudiando entonces el contenido del capítulo 3 del libro. ¿En qué consiste la capa de transporte? Pues la meta en esta parte del curso es comprender los fundamentos de funcionamiento de la capa de transporte. Algunas de las funciones que presta esta capa a la capa de aplicación son multiplexión y demultiplexión, transferencia de datos confiable, control de flujo y control de congestión. La multiplexión y la demultiplexión es una función que vamos a ver en este video. La transferencia de datos confiable consiste en que todos los segmentos que transmite el emisor sean recibidos íntegramente en el receptor. ¿Qué significa íntegramente? Que todos los bits unos y ceros sean recibidos como tal en el receptor. Si alguno de los bits se alteró, entonces estos no pueden entregarse a la capa de aplicación del receptor. La transferencia confiable de datos, entonces, es una tarea de la capa de transporte. El control de flujo y el control de congestión son dos funciones que regulan la velocidad de transmisión del emisor. El control de flujo regula la velocidad de transmisión del emisor con base en la velocidad que puede aceptar el receptor. Y el control de congestión es una función importantísima, veremos, del protocolo TCP, que consiste en que el emisor regula su velocidad de transmisión con base en el ancho de banda disponible que infiere que hay en Internet. Entonces, en esta parte del curso vamos a aprender sobre protocolos de transporte. Los dos protocolos de transporte más utilizados son el protocolo UDP y el protocolo TCP. Veremos que el primero de ellos lleva a cabo un transporte no orientado a conexión. En este video vamos a ver de qué se trata. Y el siguiente, el protocolo TCP, lleva a cabo un transporte confiable orientado a conexión. Una de las funciones más importantes en este nivel de comunicaciones es el control de congestión y vamos a ver cómo lo realiza el protocolo TCP o algunas de sus versiones. Hasta ahora hemos visto entonces que en la capa de aplicación y en las demás capas, por supuesto, actúan varios protocolos. En esta parte, en la capa de transporte, he mencionado dos en la diapositiva anterior, el protocolo TCP y el protocolo UDP. En este esquema vemos pues entonces un conjunto de protocolos que utilizan los servicios del protocolo TCP, como el protocolo FTP en la capa de aplicación que utiliza TCP por debajo en la capa de transporte. Lo mismo el protocolo HTTP que se utiliza para transferencia de hipertexto en los navegadores, que utiliza los servicios del protocolo TCP. En contraparte, protocolos que utilizan los servicios del protocolo UDP, un par de ejemplos son el protocolo DNS, que es para el servicio de nombres, y el protocolo SNMP, que es para gestión de dispositivos en red. Estos dos utilizan los servicios del protocolo UDP. Tanto TCP como UDP se encuentran a nivel de capa de transporte, y entonces tanto emisor como receptor implementan esta capa de comunicaciones, evidentemente también como la capa de aplicación. Insistir que en el núcleo de Internet los dispositivos que realizan la conmutación, es decir, los conmutadores y los ruteadores, no requieren de implementar las 5 capas del modelo TCP/IP. Los conmutadores implementan las 2 primeras capas, es decir, la física y la de enlace de datos, y los ruteadores implementan las 3 primeras capas, la física, la de enlace de datos y la capa de red. Entonces, en este esquema vemos que después de la capa de transporte, hacia abajo tenemos el protocolo que se implementa en la capa de red, es decir, en la capa 3, que es el protocolo IP. Y abajo sabemos que tenemos 2 capas, esto lo hace el emisor, y en contraparte el receptor, vamos a ver que pues recibe los flujos de comunicaciones y los va a repartir a las aplicaciones adecuadas. Este es el concepto que vamos a ver hoy. Multiplexión, que es el proceso de transmisión en el emisor a nivel de capa de transporte, y demultiplexión o demulticanalización del lado del receptor, que consiste en entregar los flujos a las aplicaciones receptoras. Bueno, pues, ¿de qué se trata entonces el conjunto de servicios que se ofrecen a nivel de capa de transporte? Pues la responsabilidad principal de la capa de transporte es, como dice aquí, ofrecer una comunicación lógica entre los procesos de aplicación que se están comunicando. Entonces,
Si nosotros en Windows, por ejemplo, oprimimos la secuencia de teclas Control, Alt, suprimir, sabemos que nos aparece nuestro gestor de tareas o de procesos. Vamos a tener un listado de los procesos que se están ejecutando en nuestra computadora. Entre ese conjunto de procesos, algunos o varios de ellos van a estar transmitiendo paquetes en la red. Entonces, son esos procesos que van a comunicarse hasta el otro extremo de Internet. La comunicación entre procesos se lleva a cabo entonces a nivel de aplicación, y la capa de transporte va a servir para ello. De esta forma vemos que la comunicación en la capa de transporte se ve de forma lógica, como se ilustra en la figura. Tenemos un dispositivo móvil en la parte superior de la pantalla que en su capa de transporte está enviando mensajes al dispositivo receptor, en este caso un servidor, también a la capa de transporte de este servidor. Es una comunicación lógica, si vemos así, una comunicación horizontal a nivel de la capa de transporte. Entonces, los protocolos de la capa de transporte en los sistemas finales o en los puntos extremos del lado del emisor, pues se van a dividir en segmentos de los mensajes de la aplicación y se van a pasar a la capa de red, es decir, a la capa 3. Del lado del receptor, pues el receptor va a recibir los segmentos, los va a reensamblar y va a reconstruir el mensaje para pasarlos a la capa de aplicación, como vamos a ver. Como hemos mencionado, pues dos protocolos que funcionan en este nivel de comunicaciones: TCP, que es el protocolo más importante en la capa de transporte de Internet, porque transporta más del 90% del tráfico en la misma, y el protocolo UDP. Ya lo hemos visto, pero vamos a reiterar. En la capa de transporte en el emisor, vamos a ver que este rectángulo amarillo es la interfaz de comunicaciones entre la capa de aplicación y la capa de transporte. Veremos que a esta interfaz, que es una estructura de datos, se le llama socket. Entonces, ¿qué hace el emisor? Pues del lado de la capa de transporte va a recibir a través de su interfaz socket, como veremos, el mensaje de la capa de aplicación. Entonces va a implementar sus funciones y va a determinar los valores del encabezado que va a agregar. Va a crear el segmento y le va a pasar a la capa inmediata inferior, que es la capa de red, donde se implementa el protocolo IP, como veremos. Entonces este llega al otro extremo, y en la recepción, pues la aplicación va a preparar su interfaz de comunicación con la capa de transporte. Como he dicho, es un socket. Va a recibir el segmento del protocolo IP, es decir, de la capa de red. Estamos enfocados en la capa de transporte. Va a leer los valores del encabezado para implementar sus funciones, y entonces para extraer el mensaje de la capa de aplicación y dirigirlo, es decir, demultiplexarlo, como veremos, hacia la aplicación utilizando esta interfaz, que es el socket. Dos protocolos principales en la capa de transporte: insistir, el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP es el más utilizado, insisto. Entre las funciones que implementa es la entrega confiable y ordenada, así como lo expliqué al inicio de la presentación, el control de congestión, el control de flujo, y también pues para ello tiene que haber establecido una conexión, de la cual les voy a hablar en un instante. El protocolo UDP, cuyas siglas significan User Datagram Protocol, implementa menos funciones. Es un protocolo más ligero, muchísimo más ligero que TCP, y en contraparte pues ofrece un servicio de entrega no confiable y potencialmente desordenada. Vamos a ver que este protocolo sufre exactamente de los mismos fenómenos del protocolo IP, es decir, de las consecuencias del servicio del mejor esfuerzo, que son retardo, variabilidad del retardo, pérdidas, paquetes desordenados y paquetes duplicados. Por eso es que se le dice que es una extensión modesta del protocolo IP, porque sufre exactamente de los mismos fenómenos que este protocolo de la capa de red. Funciones o servicios que no están disponibles en la capa de transporte, pues son garantías de retardo y garantías de ancho de banda. ¿Qué significa esto? Pues ningún protocolo en la capa de transporte nos va a garantizar que los paquetes van a tardarse un retardo limitado, van a acotar el retardo de extremo a extremo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en el núcleo de Internet los paquetes son reexpedidos con base en un principio del mejor esfuerzo. De la misma forma, pues tampoco se pueden ofrecer garantías de ancho de banda. ¿Qué significa una garantía de ancho de banda? Pues que los protocolos de transporte nos puedan garantizar que durante toda la transmisión un flujo va a recibir una velocidad mínima de transmisión. Eso no se puede garantizar porque el núcleo presta un servicio de mejor esfuerzo. Entonces, estas dos funciones no hay en la capa de transporte con ninguno de los protocolos.
Ahora veamos el tema que concierne este video, que es multiplexión y demultiplexión. Para ello voy a utilizar los símbolos básicos de un multiplexor y de un demultiplexor. Otros términos para estas funciones son multicanalización y demulticanalización. El símbolo de un multiplexor lo tenemos aquí a la izquierda. Un multiplexor recibe n líneas de entrada y las conjunta en una sola línea de salida. En este ejemplo pues tenemos n líneas de entrada, pero podemos pensar que pues en nuestro dispositivo emisor tenemos varios procesos de aplicación ejecutándose. Aquí les pongo Netflix de un lado y del otro. Les pongo Zoom, por ejemplo, Apache, que es un sistema de servicios web, y del otro lado pues un navegador que va a utilizar los servicios del servidor web. En este ejemplo entonces tenemos estas tres aplicaciones, Netflix, Zoom y Apache, que están generando paquetes. Ellas tres están generando paquetes y lo están transmitiendo en estas líneas de entrada, en estos puertos, como le vamos a llamar. Estos son recibidos por la capa de transporte y entonces son transmitidos a la capa de red como un solo flujo de comunicaciones, intercalados por supuesto, pero la función de multiplexión entonces es de recibir los paquetes de los procesos de aplicación, conjuntarlos y entonces transmitirlos sobre la capa de red. Del otro lado, del lado del receptor, entonces sucede el proceso contrario. Se reciben los paquetes a través del protocolo IP. Cada uno vamos a ver que va a tener que canalizarse al proceso receptor. En este ejemplo pues puse una relación 1 a 1. Entonces se van a recibir los paquetes que corresponden al flujo de Netflix, los paquetes que corresponden al flujo de Zoom y los paquetes que corresponden al flujo de Chrome. Este es el proceso de base de multiplexión y demultiplexión. Multiplexión en la transmisión y demultiplexión en la recepción. A decir de que estos procedimientos, multiplexión y demultiplexión, se llevan a cabo no solamente en la capa de transporte. Estos procedimientos se llevan a cabo en todas las capas, de hecho, de las comunicaciones, en las 5 capas del modelo TCP/IP. En esta parte vamos a estudiar en la capa de transporte porque es un tema que nos concierne. Pues a medida de ejemplo, en este escenario tenemos al centro un servidor web que implementa la plataforma Apache. A la izquierda y a la derecha tenemos dos clientes que se representan por computadoras personales. Entonces, en este ejemplo vemos que pues, el servidor genera los mensajes, lo pasa a la capa de transporte, la capa de transporte agrega su propio encabezado, este pasa a la capa de red, la cual agrega su propio encabezado, como hemos visto en el curso, y entonces este es transmitido en la red, este es multiplexado para ser recibido en el cliente de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa si el cliente de la derecha también se conecta al servidor Apache? Vamos a ver un poco más adelante qué sucede. ¿Cómo se lleva a cabo? Va a haber un proceso para el cliente 1 y un proceso para el cliente 2. ¿Cómo se va a realizar esto? Esto es lo que vamos a estudiar en este video, en el cual estamos describiendo cómo funcionan los procedimientos o las funciones de multiplexión y demultiplexión en la capa de transporte. Bien, pues veamos en qué consiste la multiplexión y la demultiplexión. Siguiendo el escenario ilustrado en la diapositiva anterior, al centro tenemos un servidor que en este caso va a ejecutar dos procesos, el proceso P1 y el proceso P2. Y en la izquierda y en la derecha tenemos dos clientes que para facilidad pues vamos a numerar sus procesos P3 y P4. Como he dicho previamente hace unos minutos, el rectángulo amarillo significa que se implementa una interfaz de comunicaciones entre la capa de aplicación y la capa de transporte. Esa interfaz de comunicaciones es una estructura de datos que en su implementación se llama socket. El socket entonces permite comunicarse a la capa de aplicación y a la capa de transporte. Para el proceso P1 pues se tiene un socket correspondiente que va a transmitir un flujo de paquetes hacia el cliente de la izquierda. El proceso P2 del servidor crea su propio socket y va a transmitir su flujo de paquetes hacia el cliente de la derecha. En este ejemplo, pues los óvalos significan los procesos que ejecutan cada una de las estaciones, clientes y servidor. Veamos entonces que la comunicación lógica entre procesos de capa de aplicación de capa 5 es entre P1 y P3 y entre P2 y P4.
La multiplexación, como mencioné, se realiza en el emisor. Y la demultiplexación consiste en la recepción. El receptor va a recibir flujos de paquetes y los va a entregar a los procesos correspondientes que están ejecutando en el mismo. La demultiplexación, entonces, desglosada, consiste en que la estación recibe datagramas de la capa de red del receptor. Cada datagrama va a tener direcciones IP, fuente y destino, como veremos. Y cada datagrama lleva un segmento de capa de transporte. También, por su parte, cada segmento tiene número de puerto, fuente y destino. ¿Qué son los números de puerto? Pues las líneas de entrada que vimos y de salida, tanto del multiplexor como del demultiplexor. Para ello, entonces, la estación en la recepción va a utilizar los números de puerto y las direcciones IP para poder dirigir los flujos de paquetes hacia el socket apropiado, y entonces la aplicación ya va a dirigir esto hacia los procesos que está ejecutando. Si observamos el formato del segmento tanto del protocolo TCP como del protocolo UDP, pues veremos que en una frontera de 32 bits se tiene a la mitad pues el puerto fuente y a la otra mitad el puerto destino. Cada identificador de puerto es de 16 bits, significa que podemos representar desde 0 hasta 2 a la 16 menos 1 bit números de puerto, o sea desde 0 hasta 65.535, tanto para la emisión en la multiplexación como para la recepción en el otro lado. Tenemos aquí otros campos del encabezado y abajo tenemos los datos de la aplicación, o sea el mensaje que inyecta la aplicación en la capa de transporte. Insistir, puerto fuente y puerto destino son números de 16 bits. He mencionado que hay multiplexación no orientada a conexión y multiplexación orientada a conexión. Entonces, para ello necesitamos definir lo que es una conexión. ¿Qué es una conexión? Una definición de base es de que una conexión es un acuerdo que establecen emisor y receptor antes de poder intercambiar paquetes de datos. Entonces significa, se tiene que poner de acuerdo tanto emisor como receptor para estar en un estado en que los ponga conectados y así poder intercambiar paquetes de datos. Un ejemplo tradicional es la red telefónica. A la izquierda tenemos un teléfono que va a hacer una llamada, entonces lo levanta el usuario, marca el número, le pide a la empresa telefónica que le genere un trayecto de circuitos hacia el receptor. Si la empresa telefónica dispone de los recursos, pues lo va a hacer y va a hacer sonar el teléfono del receptor. Del otro lado, si hay un usuario que pueda contestar el teléfono, entonces el teléfono va a estar sonando, el usuario va a responder y en el momento en que responda, pues la empresa de telecomunicaciones va a completar el servicio, es decir, va a entregar un circuito y va a poner a los teléfonos en estado de conectado. Ahí, en este momento, ya se estableció la conexión entre el teléfono emisor y el teléfono receptor, el teléfono que llama y el teléfono que recibe la llamada. Ya establecieron un acuerdo el teléfono fuente y el teléfono destino para poder comenzar a intercambiar información, en este caso la voz. Este es un ejemplo de una conexión. Una conexión lleva al menos 3 fases: el establecimiento de la conexión, la transmisión de información y la liberación de la conexión. En el establecimiento de la conexión se le piden recursos a la empresa de comunicaciones o a la red para poder llevar a cabo la conexión. Si esos recursos existen, entonces son entregados y se lleva a cabo la transmisión de datos. Finalmente, los recursos tienen que ser liberados para que se puedan usar, en este caso por otros usuarios o en el caso de Internet por otros flujos de comunicaciones. Se dice entonces que pues, en este tipo de comunicaciones hay un estado. Este estado, pues en este ejemplo, va a ser desconectado. Significa que la llamada ya se ha establecido. Vamos a ver en qué consiste la demultiplexación no orientada a conexión. Vemos que para que la capa de aplicación pueda comunicarse con la capa de transporte va a utilizar una interfaz de comunicación que llamamos socket, que es una estructura de datos. Aquí se tiene un ejemplo de un código muy simple que permite crear sockets en el lenguaje Java. Entonces, al crear el socket, se debe especificar el número de puerto local, es decir, desde qué puerto se va a estar transmitiendo. En este ejemplo, entonces, se crea un socket que va a estar transmitiendo en el puerto 12534 o 12534. Ese es el número de puerto fuente. Entonces, al crear el datagrama a enviar en el socket, en este ejemplo UDP, porque es UDP el protocolo que va a implementar
la demultiplexación no orientada a conexión, se va a especificar la dirección IP destino y el número de puerto destino, es decir, hacia dónde van nuestros segmentos enviados. Del otro lado, en la recepción, pues se recibe el segmento UDP, se va a verificar hacia qué puerto destino va en el segmento y se dirige el segmento UDP hacia el socket que tiene ese número de puerto, como vamos a ver en el ejemplo. Puede suceder que haya datagramas UDP que tengan el mismo número de puerto destino, pero que vengan de diferentes estaciones, entonces van a tener diferentes direcciones IP fuente. Entonces, en este caso, en la multiplexación no orientada a conexión, se van a redireccionar al mismo socket en el receptor, como vamos a ver en el ejemplo. Tenemos un escenario similar a los dos anteriores que hemos visto. En el centro tenemos un servidor, en la izquierda y en la derecha tenemos un cliente, tenemos los procesos P1, P3 y P4 ejecutándose. Pues como todos son puntos extremos, se implementan las 5 capas del modelo TCP/IP. En el cliente de la izquierda se crea un socket con el número de puerto 9157. Aquí está el socket, que es el rectángulo amarillo. En el cliente de la derecha se crea un socket con el número de puerto 5775. Y la aplicación crea un socket grandote en el que va a escuchar o va a leer todos los paquetes que ingresan en esta técnica de comunicaciones que utiliza la multiplexación y demultiplexación no orientada a conexión. Y está escuchando en el puerto 6428, como vemos aquí, 6428. Entonces el cliente de la izquierda pues crea un flujo de paquetes que lleva número de puerto fuente 9157, porque es ahí donde fue creado. Y va al puerto destino 6428, que es donde está escuchando el servidor. Esta información la va a tomar el servidor para poder responderle. Va a crear otro flujo de paquetes que va en el sentido contrario, en el sentido de regreso. Va a invertir esos puertos y entonces ahora el número de puerto fuente evidentemente va a ser el 6428, porque es de donde vienen los paquetes. Y el número de puerto destino es hacia dónde van dirigidos estos paquetes. Van dirigidos hacia el puerto destino 9157, que es donde fue creado este socket, el de la izquierda. En contraparte, pues lo mismo sucede para el caso de la derecha. Tenemos un flujo de ida y un flujo de vuelta. Nos preguntan aquí, ¿cuál será el número de puerto fuente y cuál será el número de puerto destino? Pues evidentemente vamos a decir que el número de puerto fuente, como va del servidor hacia el cliente, pues el número de puerto fuente va a ser el 6428. Y el número de puerto destino, pues es hacia dónde van dirigidos los paquetes. Van dirigidos hacia el puerto 5775. Es lo que tendríamos que poner ahí. En contraparte, para responder, pues, es decir, para el flujo de regreso, vamos a tener que invertir esos números de puerto. El número de puerto fuente del cliente hacia el servidor va a ser el 5775 y el número de puerto destino va a ser el 6428, porque hacia allá, hacia el puerto del servidor, van dirigidos los paquetes. ¿Qué es lo que hay que observar aquí en la demultiplexación no orientada a conexión? Que vemos que el servidor, para atender a los clientes, utiliza un mismo socket. Por eso dibujamos un socket grandote. Este es algo característico de la multiplexación y demultiplexación, sobre todo no orientada a conexión. Ahora vemos en qué consiste la demultiplexación orientada a conexión. Esta va a llevar a cabo el mismo procedimiento, pero previamente a ello pues tenemos que establecer un acuerdo entre emisor y receptor, una conexión. Este es el tipo de multiplexación y demultiplexación que implementa el protocolo TCP. Entonces, el socket TCP se va a identificar por una tupla de 4 elementos. Esos 4 elementos, ¿cuáles son? La dirección IP fuente y el número de puerto fuente. Y se tienen que especificar hacia dónde van estos segmentos con su dirección IP destino y con el número de puerto destino. Es un socket distinto al anterior, es una estructura de datos distinta a la anterior. Y para la demultiplexación, es decir, para la recepción, el receptor va a utilizar los 4 valores, una cuatrotupla como se le dice en inglés, de tal manera que utilizando estos valores el receptor puede dirigir el segmento al socket de recepción apropiado. Los servidores que utilizan este tipo de demultiplexación pueden soportar varios sockets TCP simultáneos, a diferencia del escenario anterior.
De igual manera, pues cada socket se va a identificar por la cuatrotupla y cada socket se va a asociar con un cliente diferente al que se conecta, como vamos a ver en el ejemplo. Tenemos un ejemplo similar en el cual en el centro está el servidor web Apache que está ejecutando tres procesos, P4, P5 y P6. Cada proceso va a ser para un flujo distinto de comunicaciones. Tenemos un cliente a la izquierda con el proceso P1 y un cliente a la derecha con dos procesos, P2 y P3. Entonces, en este ejemplo tenemos que, a diferencia de la multiplexiony de multiplexionón no orientada a conexión, un solo flujo bidireccional, es decir, full duplex, es suficiente para la comunicación entre cliente y servidor. Vemos que los paquetes que van del cliente hacia el servidor llevan dirección IP fuente, que es A, y número de puerto fuente 9157. El destino es por supuesto la dirección IP B y el puerto 80, porque el servicio web corre en el puerto 80. Para responder, pues esa información se invierte. La dirección IP fuente es B, porque en este caso tenemos al servidor con la dirección IP B. Y la dirección IP destino es A, porque es el cliente de la izquierda, y el número de puerto destino es 9157, que es donde fue creado el socket del cliente. Para el caso de la comunicación entre los procesos P2 y P6, pues tenemos un escenario similar. Tenemos la dirección IP fuente C, que es la comunicación que va hacia la izquierda, y el número de puerto fuente 5775 en este ejemplo. ¿Hacia dónde van? Pues hacia el servidor, que tiene la dirección IP B, y el número de puerto es 80 porque es ahí donde está corriendo el servicio web. Tenemos además otro flujo de comunicaciones, que conecta al proceso P3 con el proceso P5. Pues entonces, del cliente de la derecha hacia el servidor tenemos número de puerto fuente 9157, dirección IP fuente C, porque esta es la dirección IP del cliente de la derecha. ¿Hacia dónde van destinados? Pues hacia la dirección IP B y hacia el número de puerto 80, porque es ahí donde está corriendo el servicio web. Entonces, es ahí donde resaltamos que todos los segmentos que van hacia el servidor van dirigidos hacia la dirección IPv. Sin embargo, pues tenemos que se demultiplexan hacia sockets diferentes en comparación con la demultiplexón no orientada a conexión, que teníamos un socket grande. Esta es la principal diferencia entre la multiplexón y demultiplexón no orientada a conexión con la que es orientada a conexión. Esta la implementa el protocolo TCP y la no orientada a conexión la implementa el protocolo UDP. En resumen, pues la multiplexón y la demultiplexón se basan en los valores del encabezado que hay en el segmento y por supuesto en el datagrama. El protocolo UDP demultiplexa usando solamente el número de puerto destino, y en contraparte el protocolo TCP utiliza los cuatro valores, utiliza una cuatrotupla: direcciones IP fuente y destino y números de puerto fuente de origen y de destino. Insistir que estos procedimientos multiplexón y demultiplexón se realizan en todas las capas de comunicaciones. Bien, hasta aquí llega este video. Muchas gracias.